Hola de nuevo. Ahora vamos a tratar el caso del trabajo rutinario en el cual tengo un repositorio Git con código COS y tengo un proyecto Atelier que está conectado al repositorio. Lo que vamos a hacer es un ejemplo simple de cómo hacer modificaciones y luego hacer actualización sobre el repositorio. Inicialmente, este es el repositorio, tenemos una única clase que está aquí, Hello World. Tenemos nuestro proyecto que está correctamente vinculado al repositorio remoto. Este proyecto tiene un repositorio local y un repositorio remoto. Desde esta parte de aquí, desde la vista del Git, podemos ver cuál es el árbol de trabajo. Aquí estará nuestro directorio .git, que es un directorio oculto que hemos visto antes, y aquí vemos las clases que tenemos locales dentro de nuestro repositorio. Y aquí están las referencias al repositorio remoto, ¿de acuerdo? Con lo cual está todo bien configurado y nosotros pues podremos empezar pues modificando, por ejemplo, esta clase, ¿no? Aquí vamos a añadir una línea en la que vamos a decir Welcome to Git. De acuerdo. En este momento lo único que tendremos que hacer será guardar. Al guardar, automáticamente se va a compilar y se va a ir el código al servidor, ¿de acuerdo? Al namespace correspondiente. Aquí lo que hemos hecho es una modificación, nada más. Entonces una de las cosas que podemos hacer ahora mismo, si quisiéramos, podríamos seguir trabajando, pero si queremos, podemos hacer un commit de lo que ya tenemos. Para hacer un commit de lo que ya tenemos, vamos aquí a equipo, commit. Vemos que hay un cambio dentro de esta clase, hello world, ¿de acuerdo? Vamos a añadir un mensajito, siempre hay que añadir un mensaje en el commit. Vamos a añadir adding the welcome message, hacemos el commit y al hacer este commit lo que estamos haciendo es hacer el commit local, es decir, esto estará en el repositorio local, estará dentro de nuestro Git del árbol de trabajo, estará dentro de nuestro Git, pero no estará en el remoto, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros vamos aquí, esto no ha cambiado. Una vez que se produce un commit, si vemos esta línea de aquí, vemos que nos indica que estamos uno por encima, se ha hecho un commit por encima del master, ¿de acuerdo? Si por ejemplo queremos añadir una nueva clase, vamos a hacer una nueva clase. Vamos a hacer una nueva clase sencillita, una clase vacía. Dentro del paquete demo vamos a crear mi clase, class 1, registrada sin más, que, bueno, no hace nada, ¿vale? Solo un método de clase. Podemos guardar, class 1, a guardar, compila y recordamos, ahora mismo estará compilada dentro de la instancia de caché, en el namespace correspondiente. También existe el fichero en local, el fichero en el sistema de ficheros, pero aún no estaría el commit en el repositorio local. Para hacer el commit sobre el repositorio local, iremos a hacer el commit como hemos hecho antes. Esta clase de aquí no es nueva, de manera que lo que vamos a hacer es arrastrarla a aquí, nuevos cambios, y vamos a poner el mensaje adding class 1 y hacemos el commit. Una vez que hemos hecho el commit, bueno, ya vemos que aquí aparece que está ya dentro del repositorio local y vemos aquí que estamos 2 por encima del máster. Pero bueno, ya terminamos de trabajar, hemos trabajado mucho durante el día y lo que vamos a hacer ahora es hacer un push, ¿de acuerdo? Un push hacia upstream, de manera que vamos a subir hacia arriba lo que tenemos. Aquí están haciendo el push.
y nos deberá salir un informe de modificaciones. ¿De acuerdo? Se añadió a la clase 1 este mensaje, se añadió el mensaje de ejemplo, perdón, de welcome, y ya está. A partir de ahí, en el repositorio ya debe estar actualizado. Tenemos la clase 1 y el Hello World que ha sido modificado, welcome to Git, y aquí están pues el commit que se hizo y en el momento y el mensaje que se hizo.